Cuando Jesucristo se enojó. Cuando miramos a Jesucristo encontramos que casi nunca se enojaba, aun cuando lo ofendía, y cuando se enojaba era moderado al expresarlo. Cuatro ocasiones en las que se enoja son las que más me llaman la atención. Las dos purificaciones del templo al principio y final de su ministerio. Juan 2, 13 al 25, Mateo 21, 12 al 17. La vez que los discípulos prohibieron a los niños ir hacia él, Marcos 10, 14, y el día de reposo, cuando los líderes religiosos le dijeron que era contra la ley sanar a alguien en ese día. Marcos 3, del 1 al 5. La palabra griega usada en Marcos 10, 14 indica que Jesucristo sintió indignación hacia sus discípulos. Cuando Marcos describe cómo Jesucristo miró a los fariseos con enojo, usa una palabra diferente, orge, que se refiere al enojo como la más fuerte de todas las pasiones. Evidentemente, Jesucristo sintió un enojo intenso contra los endurecidos fariseos. Sin embargo, en ese mismo versículo, Marcos señala que también siente compasión o dolor por ellos. Cuando usted se enoja, ¿cuán a menudo siente compasión por la persona que, según usted, le hizo algún mal? Si usted es como yo, eso pasa tan seguido como las veces que expresa gratitud al policía que lo detiene por ir en exceso de velocidad. Sin lugar a dudas, la compasión de Jesucristo atenuaba su enojo. Él realmente entendía y se preocupaba por las personas que repetidamente ofendían e insultaban a otros. ¿Y qué podemos decir de la purificación del templo? Aunque sus acciones fueron agresivas, eran las adecuadas para la situación. Recuerde que Jesucristo tenía 30 años de edad cuando fue la primera purificación del templo. Es probable que hubiera visitado ese lugar desde que tenía 12 años cada vez que celebraba la Pascua. Y desde entonces había escuchado la cacofonía de los sonidos de las vacas y ovejas y los gritos que le seguían de los mercaderes y los cambistas. Como la única moneda limpia era la judía, las habría antes. Las personas con moneda extranjera tenían que cambiarla antes de poder comprar los animales a un precio excesivo para presentarlos como ofrenda a Dios. Pero lo que debió haber encendido más el enojo de Cristo fue que todo esto sucedió en el atrio de los gentiles, el único lugar donde los que no eran judíos podían ir a orar y adorar a Dios. En vez de crear un lugar tranquilo para la oración, los judíos lo habían convertido en un mercado ruidoso y apestoso. Me imagino que cada vez que Jesucristo entraba al atrio de los gentiles, la escena se va a su enojo. Cuando finalmente expresó su indignación, comprendió completamente la injusticia sufrida por los adoradores y la falta de respeto demostrada a la casa de su padre. Cuando Jesucristo entró al templo ese día, tomó unos pedazos de cuerdas, correas y amarras y los trenzó para hacer un látigo. Entonces, sin advertencia, el buen Jesucristo, manso y humilde, se convirtió en un tornado en acción. Los ojos de los discípulos debieron haberse abierto de par en par cuando Jesucristo sacudió el látigo y comenzó a sacar el ganado, las ovejas, los bueyes y sus dueños del recitado atrio. Luego esparció la moneda de los cambistas, volcó la mesa y obligó a los hombres asombrados a salir rápidamente. A los que venían palomas le dijo: saquen todas esas cosas aquí, dejad de convertir la casa de mi padre en un mercado. Juan 2:16. Hace poco hablé en un congreso para varones y dije que debían seguir el ejemplo de Jesucristo a la hora de proceder y manifestar su enojo. Un día después recibí un correo electrónico severo de un pastor que le dijo: debemos seguir el ejemplo de Jesucristo en su humildad, no en su enojo. Sin embargo, creo que Jesucristo demostró su enojo con humildad. Estoy convencido de que debemos seguir su ejemplo en todas las cosas. Después de todo, Jesucristo nunca perdió el control de sí mismo. Él no estaba sujeto al enojo. Más bien, dominaba su enojo. De hecho, demostró autocontrol al no soltar las palomas del templo. Cualquier otro animal que soltara
podían acorralarlo y recuperar el dinero. Pero si soltaban las palomas, éstas se escaparían y causarían una pérdida a sus dueños. Y aquí está la buena noticia. Usted y yo somos capaces de procesar y expresar nuestro enojo igual que Jesucristo. Esta verdad se basa en el hecho de que, como sus seguidores, Él vive en nosotros y nosotros en Él. Como lo mencioné anteriormente y lo haré de nuevo, nuestra nueva y verdadera identidad está en Cristo. Así como la página encuentra su identidad en un libro o una letra del alfabeto encuentra su identidad en una palabra, nosotros encontramos la nuestra en Jesucristo. Comienzo este video con la intención de mostrarle a Jesucristo, porque Él es la solución a sus problemas con el enojo. Él es el ejemplo que debe seguir, el sanador de su alma y el freno de su ira. Estoy convencido de que un cristiano maduro es aquel que entiende su nueva identidad en Cristo y vive conforme a ella. Hablaré sobre su nueva identidad en el video siguiente. Cuando más comprenda quién es en verdad, más actuará en armonía con su nueva y verdadera naturaleza. Para que esto ocurra, debe entender de qué manera su carne o el viejo hombre, como dicen algunas traducciones de la Biblia, ha dado forma a cómo se ve usted mismo y cómo actúa, especialmente cómo procesa y expresa su enojo. Entonces necesitará obtener una vislumbra de su verdadero ser en Cristo. Así que aparte un tiempo y revise lo que aprendió en este video. Coméntelo con un amigo y cuando esté listo para continuar, comience a ver la segunda parte.